Lunes, de 20 a 21, hay Demasiado Humano. Darío Stanraiver, Futurock. Qué bueno hoy poder dedicarle nuestro programa a este libro de Benjamin, de sus últimos escritos, muy poco antes de su suicidio, su muerte tan particular, allá por 1940, la recuperación de estos textos, que se los conoce de distintos modos. Nosotros optamos por el título Tesis de Filosofía de la Historia. Un texto, pero lo primero que quiero decir, recomendadísimo, de esos textos misteriosos, que no significa que tengan algo, digamos, místico en el sentido religioso de la palabra, pero sí hay una búsqueda, hoy la llamaríamos posreligiosa en Benjamin, que aparece no solo en el modo en que está escrito el texto, sino también en el contenido, en lo que él está proponiendo. Son todas tesis, ¿sí? Piensen que la tesis 1, todas tesis, digamos, con cierto desarrollo, pero que no dejan de estar escritas de un modo enigmático y al mismo tiempo, digamos, no de un enigma trucho, no sé, no de un enigma lúdico, sino hay como una insistencia en la metáfora, en la cita, pero en una cita, digamos, recortada, que lo que está buscando son como disparadores, ¿no? Son más latigazos cada tesis que nos hacen como pensar a fondo, bueno, el problema que ahí plantea, que es básicamente lo que en ese momento es la actualidad del pensamiento revolucionario y de qué modo, digamos, pensar justamente, diríamos, sin cursilería cambiar el mundo, ¿no? Pero un Benjamin que se pelea mucho, digo, con la tradición marxista de la época. Piensen que ya existe, digamos, todo el despliegue oficial de lo que va a ser el mundo soviético. Es previo a la guerra, ¿no? Es entrada a la guerra. Pero ya hay, ya está el estalinismo en toda su presencia, ¿no? Y hay en el interior del mundo de la izquierda como un conflicto importante, una polémica acerca de hasta qué punto, ¿sí? Ortodoxos y heterodoxos se hacen cargo de cómo seguir llevando adelante una práctica revolucionaria. Benjamin entra de lleno, toda su obra entra de lleno en ese debate, pero en estos textos es como manifiesto, digamos, su dolor, ¿no? Su enojo también contra lo que él ve que se va perdiendo de ese espíritu utópico revolucionario, y que increíblemente, por eso hablaba de lo religioso, entre comillas, lo encuentra en el pensamiento mesiánico, ¿sí? Este es un texto así como muy inaugural de lo que después, a lo largo del siglo XX, va a ser el pensamiento, de nuevo, déjenme que ponga, posmesiánico, en el sentido de que hay una idea, hay un deseo de recuperar una idea de revolución que no esté contaminada por las imperfecciones de nuestro mundo, ¿no? Entonces es realmente, digamos, la posibilidad de plantear desde un lugar completamente otro lo que sería, digamos, una práctica revolucionaria redencional. Cuando digo redencional, lo que quiero decir es pensar realmente cómo sería el mundo desde un lugar totalmente diferente al nuestro. Y lo interesante es que Benjamin, digamos, echa mano al pensamiento teológico. O sea, hay algo de lo religioso que tenemos que recuperar en el buen sentido, ¿sí? No en el dogmático, no en el de la superchería barata, no en lo negativo del opio, ¿no? Si quieren, sino en lo positivo, ¿no? En lo que el opio despierta, no en lo que adormece, o en todo caso, en lo que ensueña, en el marco de ese adormecimiento. ¿Qué sueños habilita? Las últimas tesis de
texto, que es un texto corto, que es un texto que en realidad siempre viene con un aparato crítico, porque son tesis que, digamos, ninguna supera la página, creo que son 18 en total, porque han habido descubrimientos ulteriores. Agamben encontró una nueva, por ejemplo. Las últimas de las tesis ponen mucho el acento en este carácter mesiánico, ¿no? Me acuerdo, una de las últimas, si no la última, dice algo así como haciendo una especie de crítica al modo en que concebimos el futuro. Dice algo así como: todos los días es el día donde se puede abrir la puerta por donde pase el Mesías, por donde llegue, por donde arribe el Mesías. Que el Mesías no es el Mesías. Lo mesiánico en ese texto es la posibilidad de un mundo otro, radicalmente otro, estalladamente otro, donde no haya ninguna continuidad con este mundo. El problema de las revoluciones es que no se animan a cambiar de cuajo porque siguen de algún modo, digamos, atrapadas en concepciones más bien evolucionistas o positivistas, ¿no? Que entienden que lo mejor es, en todo caso, pulir lo que hoy funciona más o menos. No, lo mesiánico es que nada de lo que existe en este mundo, ni siquiera en su mejor estadio, tiene que sobrevivir. Porque hay algo fallado en esto que somos. Entonces, es como esa pregunta: ¿querés pensar realmente cómo sería un mundo mejor? Pero pensalo realmente, no pienses reformistamente, no pienses, no sé, ¿no? Un mundo mejor es un mundo donde haya, no sé, menos pobres. No, un mundo mejor es un mundo donde directamente, digamos, no haya dinero. O sea, dejemos que la utopía nos arrebate y nos coloque en un lugar de ensoñación absolutamente otro. Porque si perdemos la capacidad de soñar, que la cosa puede ser de otra manera, no sé, que volemos, eso, que volemos, que el mundo, digamos, se nos presente con un cromatismo absolutamente diferente, que la gente viva vocacionalmente, que desaparezcan, digamos, las injusticias. O sea, uno dice: ay, qué estupidez, qué ingenuidad, digamos, lo pones pero en un lugar tan utópico que al final no se puede hacer nada. Bueno, Benjamin todavía cree que esa utopía es en algún punto alcanzable. Está un poco deprimido ya en esa época, digamos. El texto no deja de tener algo melancólico ahí presente. Pero hay todavía, ¿no?, un interés en plantear una cosa distinta. Todos los días es el día donde puede arribar el Mesías. Significa que no hace falta demasiada planificación, porque, digamos, planificación hacia el futuro, planificación para ver cómo hacer la cosa distinta, sino que si uno asume que cualquier acción o práctica más insignificante, más ínfima, puede ser hecha desde otro lugar, entonces hay algo de ese cambio radical que puede darse. Eso, ¿no? Digamos, nos han secuestrado también la esperanza en el peor de los modos, porque la han normalizado desde un lugar muy choto, que es que la esperanza tiene que construirse. No, la esperanza cae del cielo. O sea, un mundo demasiado cientificista es un mundo desencantado. Y ese desencantamiento nos birló, nos abdujo también la posibilidad de estar abierto a que todo explote de la noche a la mañana, ¿no?
¿Saben dónde todavía tenemos esa sensación así como de aparición intempestiva de lo otro? En el amor, ¿no? Sobre todo aquellos que podemos salirnos de la lógica dominante del ideal romántico del amor y entender que el flechazo puede ocurrir en cualquier momento. Ese flechazo que puede ocurrir en cualquier momento es también el flechazo de la revolución. O sea, la cosa realmente puede ser otra. Y eso implica que uno es como que se saque de su cabeza esas estructuras que nos condicionan a pensar de un único modo. Fíjense este cuadro, ¿no? Creo que es la tesis 7 o 9, no me acuerdo, del texto, que empieza diciendo, hay un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Nous, que es y que es un ángel, el ángel del progreso, ¿no? Que dice algo así como que el ángel del progreso, y hace toda una lectura, Benjamin, tremenda, porque el ángel del progreso lo que hace es, digamos, desplegar sus alas e ir mostrando hacia adelante mientras progresa todos los bienes que se van consolidando y que vamos alcanzando hacia el futuro, ¿no? Piensen en la idea moderna del progreso. El progreso trae beneficios, pero el progreso que sea, el progreso científico, el progreso económico, el progreso arquitectónico, ¿no? El progreso urbano. Vengo de pasar unos días en Europa donde todavía hay una tensión con cierta estructura arquitectónica medieval y el progreso que arrasa. Pero ese progreso, visto desde una perspectiva, muestra todos los avances que suponen un criterio. Esa mejora tiene que ver con la, mayor productividad, la velocidad. Pero mientras, dice en ese texto hermoso, mientras el ángel prefigura lo que viene porque va hacia adelante, no deja de mirar hacia atrás. Y en esa mirada, por detrás de sus alas, va observando y se va desencajando su gesto, porque va observando todo lo que el progreso arruina, o sea, hace ruina. Una autopista que es progreso no deja de ser la demolición de siglos de historia en piedras que en su momento constituyeron, moradas donde se sucedieron un montón de historias familiares. El progreso al mismo tiempo supone destrucción, ¿no? Esta famosa idea de la creación destructiva, ¿no? De la dialéctica entre lo que es crear y al mismo tiempo destruir. Vivimos una sociedad, piensa Benjamin, en esa primera mitad del siglo XX, articulada por el progreso como valor dominante. Pero lo que no estamos viendo es todo lo que se arruina, todo el desecho, todo lo que queda afuera. Y esa es la forma en que Benjamin lee la historia. La historia la escriben los que ganan, ¿no? Este es como uno de los grandes leitmotiv de este libro. Conocen la frase, la frase no está en el texto, ¿no? Lo que más se acerca es una frase en una de las tesis, no me acuerdo si la 7 o la 9, pero que dice algo así como: todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de la barbarie. O sea, el documento de cultura, los testimonios que leemos acerca de lo que sucede, ese testimonio no es un testimonio absoluto. No leemos cuando vamos hacia la historia el testimonio de la totalidad de los implicados, sino lo que permanece como registro histórico es la historia del que vence. Porque el derrotado no solo pierde la batalla en el curso histórico, sino que se acallan también sus voces. Es una doble muerte.
de algún modo, si uno piensa redencionalmente cómo hacer justicia con los grandes derrotados de la historia, ya están derrotados, pero por lo menos podemos recuperar y emancipar sus voces acalladas, ¿no? Por eso es clave en un historiador, dice Benjamin, hacer justicia con los grandes muertos de la historia, tratando de recuperar sus voces para construir una memoria que los redima. Una redención que se supone que en ese mundo post-mesiánico todos vamos a estar como salvados, ¿no? Pero, digamos, esa redención se alcanza haciendo justicia, y la justicia tiene que ver con conocer qué es lo que pasó. Pero es la misma lógica del ángel del progreso, ¿no? Porque la historia es siempre la historia del vencedor. La historia del vencedor en guerras que son guerras reales, pero que a veces son, digamos, guerras simbólicas que tienen que ver con discursos que se establecen como sentido común y discursos que quedan completamente afuera. En las pequeñas cosas, ¿no? En el amor, en las relaciones, bueno, ni hablar en las relaciones de género. La historia de los vencedores también es una historia patriarcal, es la historia del capital, es la historia de Europa, es la historia del blanco, es la historia cristiana. El Dios que se impone, y seguimos hablando de religión, siempre asociándolo a la tradición judeocristiana, no ha hecho otra cosa que solapar, pero una miríada de creencias religiosas que quedaron totalmente solapadas o puestas en el lugar de la derrota, ¿no? Como creencias populares, ¿no? Se las despoja justamente de su carácter religioso. Porque religión hay una, porque Dios hay uno, porque economía hay una. Cuando decimos la historia la escriben los que ganan, no es solo que no estamos pudiendo entrever todas esas historias mínimas que nadie conoce, sino también esos otros puntos de vista que hacen a perspectivas diferentes sobre el mundo. Ni siquiera, tesis 6, esta me acordé el número, ni siquiera nuestros muertos estarán seguros cuando el enemigo venza, así termina. Y el enemigo no para de vencer, ¿no? Por eso la necesidad de dar una pelea fuerte en el mundo de la memoria, que es donde, digamos, el único lugar desde el cual se puede hacer justicia con los vencidos, ¿no? Es fundamental entender en ese sentido la cuestión del tiempo. Para Benjamin, obviamente, en un libro fuertemente crítico con el progreso positivista, la clave de revolucionaria no está puesta en el futuro, sino que hay una revisión temporal de la idea del futuro y está puesta en el pasado. La rememoración y resignificación de un pasado perdido puede habilitar entonces otra concepción del futuro. Pero no construimos hacia adelante cagándonos en lo que pasó o dando por supuesto que lo que pasó, pasó. Construimos hacia adelante revisando permanentemente un pasado injusto, emancipando esas voces postergadas. Cuanto más revisemos el pasado y barajemos de nuevo, dándole luz, sacando de la sombra a todas esas historias que de algún modo quedaron
digamos, postergadas, ocultas, entonces estamos construyendo un futuro otro. Pero miren qué distinto esta especie de progresismo, digamos, que apela en realidad en su construcción futura a una rememoración resignificada del pasado. Por eso es clave, ¿no? Clave la cuestión de la memoria en Benjamin. Todos estos aspectos, y me parece lo más interesante de este texto, pueden ser aplicados después a situaciones históricas concretas, ¿no? Digamos, cómo pensar desde este lugar, no sé, de la conquista de América, cómo pensar desde este lugar, el lugar de la mujer, cómo pensar desde este lugar, por ejemplo, la historia argentina, ¿no? Donde también hay una historia oficial y una historia absolutamente postergada y oculta, que es la historia en realidad de los grandes derrotados de nuestra sociedad. Lunes de 20 a 21 hay Demasiado Humano. Darío Stanraiver, Futurock. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? Así empieza un famoso poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas de un obrero que lee, y que me parece condensa mejor que nadie la idea central de este libro de Benjamin, de Tesis de la Filosofía de la Historia. Cuando uno lee los manuales de historia oficial, toda historia es una historia oficial en algún punto, según esta lectura que venimos acá recuperando, ¿no? Si todo documento de cultura es un documento de la barbarie, eso significa que lo que queda como registro es siempre lo que queda en el escrito de los que, digamos, se quedaron con la lapicera. Entonces, siempre la escritura es la escritura del vencedor. Ahora, esa escritura del vencedor también supone el éxito de una matriz. Digo, cuando nosotros decimos, no sé, ¿quién construyó las pirámides? Y pensamos y ponemos el nombre de los reyes, es porque tenemos así como, digamos, incorporada una lógica donde asociamos los hechos históricos a grandes personajes individuales. Y no es que no sabemos que si se hicieron pirámides, digamos, hubo pero miles y miles de personas arrastrando los bloques de piedra y muriendo y padeciendo esa construcción. O no, digamos, ponerle no padeciendo, siendo artífices, ¿no? de esa construcción, que sin embargo nadie los recuerda. En un momento trae un cocinero, ¿no? El poema de Bertolt Brecht, ¿no? Hablando del banquete que se dan los vencedores cuando ganan una batalla. Nadie recuerda quién cocinó ese banquete. Nadie recuerda en tantas situaciones así, digamos, conflictivas, históricas, la presencia de tanta gente cumpliendo roles que quedan totalmente anulados, ¿no? Encubiertos. Por ejemplo, pensamos la guerra de Malvinas, ¿no? En estos últimos años empezó a aflorar cada vez más el lugar de las mujeres en la guerra de Malvinas, que nadie nunca le dio un espacio a esas voces. Y que independientemente, por eso hay que cambiar de matriz, de si hubo o no hubo mujeres en el campo de batalla, la afectación de un montón de mujeres en múltiples servicios que estaban
justamente al servicio de la guerra, las incluye en el lugar, digamos, de haber sido protagonistas también de una guerra que, sin embargo, nadie cuenta su historia. Obviamente, esta especie de historia contrapelo, otra fórmula que aparece en el texto de Benjamin, narremos la historia contrapelo, dice. ¿Qué es narrar la historia contrapelo? Como justamente empezar a buscar eso, quién cocinó el banquete de la victoria, quiénes arrastraron los bloques de piedra, quiénes cumplieron un montón de funciones en acontecimientos históricos que no le damos importancia. Es una manera de emancipar y redimir, ¿no? La palabra redimir no hay que tenerle miedo. Tiene una fuerte connotación religiosa porque parece que la redención supone una gran teleología de la historia donde todo tiene que, digamos, planificarse de un modo casi mágico. Pero acá es bien concreto, bien político. Hay una redención política que tiene que ver justamente con recuperar para la política su vocación originaria. Y la vocación originaria de la política es justamente lo que más se ha perdido en nuestros tiempos, que es que la política está absolutamente en función del otro y que su vocación por el otro es lo que se ha desarmado, increíblemente. Que la política haya perdido como objetivo final, ¿no? La justicia, o sea, la redención del otro, el que el otro deje de ocupar el lugar de la exclusión, es algo que se ha perdido. Entonces, ¿cómo lograr, sin caer en los lugares comunes de la política, que en nombre del otro no hace otra cosa que utilizarlo para su propia expansión? Cómo lograr, digamos, que ese gran ausente de la política, que es quien tiene que redimirse, ¿no?, pueda de algún modo, digamos, estar en otro lado. Entonces hay que desarmar todo un entramado. Yo a veces pienso que el problema, digamos, cuando se vierten recetas fáciles sobre cómo resolver el mundo, es no ir a fondo en que el problema no tiene que ver con una u otra decisión, sino con estructuras elementales de la realidad social. Digo, el mundo está cagado desde el inicio, en la medida en que lo seguimos pensando como mundo. Bueno, nada. Vamos a escuchar gente amiga que nos va a ayudar a pensar y a recuperar el texto de Benjamin y ver de qué modo ese texto nos ayuda a pensar mejor el mundo contemporáneo. Natalia Tacheta es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Filosofía por la Universidad de París, docente universitaria, investigadora, trabaja sobre cuestiones ligadas a la biopolítica y la filosofía de la historia. Publicó Agamben y lo político, un librazo, Historia, modernidad y cine, una aproximación desde la perspectiva de Walter Benjamin. El libro de Agamben a mí me fue clave para terminar de entender muchos desarrollos de la biopolítica agambeniana. Natalia Taceta o Tacheta, no sé cómo se dice, perdón, pero acá estamos y la escuchamos. Gracias por tu participación en este programa. Las tesis de Benjamin sobre el concepto de historia, de Walter Benjamin sobre el concepto de historia, es un texto que de alguna manera puede considerarse testamentario de un proyecto filosófico y político que Benjamin desarrolla desde fines, por lo menos desde fines de los años 20, donde trata de pensar una historia crítica, trata de hacer una historia crítica de la sociedad moderna. Y se trata de un texto que escribe entre 1939, fines del 39 y principios de los años 40, en hojas sueltas, en papeles sueltos, en bordes hasta de diarios, según dicen sus biografías. Esa escritura desprolija, de algún modo da cuenta de la urgencia con la que Benjamin volvía evidente que había que repensar la historia, el concepto de historia, la figura del historiador, el lugar de los intelectuales y el tipo de responsabilidad que estos intelectuales y que las generaciones en su conjunto debían establecer con el pasado.
Es un texto que está escrito en un momento de absoluta decepción, no solamente porque él estaba exiliado y está huyendo, es claramente, como dice Bolívar Echeverría, el escrito de un hombre que huye, pero que además se escribe en un momento entre el Tratado del Pacto de Múnich, el Tratado de Múnich de 1938, el Pacto Germano-Soviético del 39, es un momento de absoluta decepción respecto de las fuerzas políticas que existían. Es un texto que carece de alguna manera de interlocutores políticos porque Benjamin ya está afuera, digamos, de todos los círculos intelectuales, ni académicos, ni políticos estrictamente. Y es un texto donde Benjamin conecta el mesianismo judío, y ahí aparece la idea de redención, de tikkun, ¿no? Esa idea de redimir el pasado, de pensar un tipo de relación responsable con el pasado, para salvar de alguna manera a los muertos. Y por otro lado, sí, la utopía de alguna manera marxista, que no tiene que ver con un socialismo que espera que la revolución se produzca y que de alguna manera sigue siendo funcional y sigue estando de algún modo en connivencia con algunos de los presupuestos del fascismo, sino que se trata de una revolución catastrófica que viene a interrumpir un tiempo de excepción, un tiempo de opresión, un tiempo de supuesto progreso, pero que ha dejado en el camino víctimas sobre las que la historia nunca se ha preocupado. Entonces, entre el mesianismo judío y un marxismo que no es el marxismo vulgar que él observa en la socialdemocracia de su época, Benjamin inscribe un proyecto político de repensar el lugar de la historia, del historiador profesional también, sin duda, pero sobre todo el lugar del intelectual y de la persona que establece, de todas las personas y las generaciones que, aunque sea débil, tienen una fuerza mesiánica respecto del pasado. Impresionante, gracias Natalia. Me encanta, ¿no? Esta idea de cómo la revolución catastrófica, ¿no? Que supone una concepción catastrófica del tiempo. Porque claro, digo, si lo que estás deconstruyendo, diríamos hoy, lo que estás cuestionando es el progreso lineal, vos no podés incorporar a la revolución en la matriz del progreso. O sea, la revolución no se alcanza por progreso, se alcanza por interrupción. Pero para entender eso, para lograr eso, tenés que antes revolucionar la idea de tiempo lineal o de tiempo evolutivo, de tiempo que se va superando, esta idea teleológica de que con el tiempo la cosa va mejorando y va realizando entonces desde esa mejora una esencia que se despliega. Me parece que, y esto está buenísimo de lo que trae Natalia, la interrupción catastrófica, que es el Mesías entrando en cualquier momento por la puerta, también nos tiene que hacer como cuestionar cuán abducidos, ¿no? Vuelvo con ese verbo, cuán sumergidos estamos en una concepción lineal y productivista del tiempo, que excede su carácter científico. O sea, no es cuestionar la ciencia del tiempo, es cuestionar el tiempo en términos cualitativos. Entonces, digamos, esa interrupción catastrófica, yo vuelvo con lo micro ahí, puede darse, digamos, en cualquier situación. Obviamente Benjamin la está pensando en términos revolucionarios sociales, pero digo, cualquiera de nosotros puede tener esa especie de impas, cachetazo del tiempo que de algún modo, digamos, nos extraiga, ¿no? Nos expulse dulcemente de un dispositivo del que sentimos que nos contornea y que nos va induciendo y nos va llevando a una vida inauténtica, ¿no? Siempre, digamos, en Benjamin aparece como esta dualidad. La trabaja muy bien Michael Lowy en un libro que se llama Aviso de Incendio, que está buenísimo, donde va agarrando todas las tesis una por una y las va analizando, que es esta dualidad entre, Natalia lo dijo muy bien, entre el mesianismo judío, que parece absolutamente, digamos, no solo religioso, sino en un lugar de lo religioso heterodoxo, ¿no? Rarísimo, con el marxismo revolucionario. Uno piensa el marxismo revolucionario como un pensamiento hipersecularizado y al mesianismo judío como un pensamiento hiperreligioso. Bueno, acá está lo interesante, ¿no? Que es encontrar cómo en el fondo la utopía de la revolución marxista no es muy distinta a esta idea
de la redención que aparece en el pensamiento religioso, donde cuando pensamos el mundo después del final del mundo, lo que se representa a la religión es una utopía, digamos, sin padecimiento, sin injusticias, que no es muy distinto a ese comunismo ideal que supone el marxismo cuando piensa en la instancia posrevolucionaria. O sea, después de la revolución, se terminó la lucha de clases. ¿Cómo se construye ese mundo por venir, que es el mundo del comunismo real, ideal, real, que es lo mismo en este esquema? O sea, ¿qué onda, no? ¿Se acuerdan esa famosa frase de Marx? No me acuerdo el libro que decía, a cada cual según su necesidad y cada cual de acuerdo a su capacidad. O sea, esta idea de estar totalmente por fuera de la lógica del capitalismo, de las explotaciones varias, y pensar que uno cuando necesita algo lo tiene y cuando quiere hacer algo lo realiza. Ese es el mundo ideal. Ese es el mundo después de la revolución. Eso es un mundo que tiene un tinte religioso por el tipo de idealización positiva, digo en este caso, que eso implica. Benjamin es de una generación de pensadores muy propios de esa época, que lo que hacen es como pelearse contra, digamos, las derivas de un iluminismo que ha desencantado demasiado al mundo. Entonces, digamos, quieren de algún modo recuperar de lo religioso como su mística y asociarla a la política revolucionaria. Yo creo que los grandes movimientos políticos son claramente secularizaciones de la religión. Con la muerte de Dios, lo que aparecieron fueron las idolatrías políticas, digamos, que necesitaron en algún punto la continuidad recuperada de esas convicciones o creencias, pero ahora con posibilidad concreta de ser alcanzadas. Si el verdadero mundo está en otro lado, según la religión, la utopía se vuelve ucronía, o sea, ese mundo, ese no lugar, utopía, ahora es un no tiempo, porque es un tiempo que todavía, ucronía, ¿no? Un tiempo que todavía no alcanzamos, pero que podemos alcanzar. Si en la utopía se trata de alcanzar el lugar otro, en la ucronía se trata de alcanzar el tiempo otro. En la Argentina hay, digamos, uno puede aplicar en nuestro país esta idea benjaminiana. Por algo, ¿no? Se ha recuperado tanto, sobre todo en el peronismo, se ha recuperado tanto la idea de si la historia la escriben los que ganan, como esa famosa canción de Lito Nevia. Eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Dice Lito Nevia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga, hablando de Eva Perón y hablando del peronismo y hablando sobre todo de un sujeto histórico, el pueblo, que en ese momento, en esa década del 40, estaba directamente, digamos, denostado, despojado de cualquier tipo de entidad política. Entonces hay una historia, obviamente, dejada de lado en la historia argentina. Hay una historia oficial y está la historia de los que según la historia oficial no pertenecen a la historia u ocupan un lugar subsidiario. Dar vuelta a ese esquema es darle la voz a los que no tienen voz, ¿no? Que de alguna manera es como un movimiento que empezó a darse en el siglo XX. El peronismo fue un inicio, ¿no? De esta otra lectura de la historia y esto prosiguió a lo largo de las décadas. Vamos a escuchar a Adriano Peirone. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Su tesis se enfocó en las demandas populares de expropiación al peronismo a través del análisis de cartas a Perón y Evita. Dirige la Facultad Libre de Rosario.
y publicó un libro de poemas titulado, mira, no sabía, Talla Pan. Coordina la diplomatura en formación sindical organizada por empleados de comercio de Rosario. Escuchamos a Adriano a ver qué nos dice sobre Benjamin. De la frase "la historia la escriben los que ganan", la verdad que podemos desprender muchísimas acepciones, pero me gustaría traer un par. La primera remite quizá a lo más textual, a lo más evidente, que tiene que ver con que en toda narración de la historia oficial vamos a encontrarnos con una parte sin parte, vamos a encontrarnos con una ausencia, es decir, una parte derrotada de la historia que aparece como resto, es decir, que de alguna forma no tiene presencia en la forma en la que se narra la historia. Eso me lleva entonces al segundo punto posible de lectura de esa frase sustanciosa, que es que no hay victoria que se consume completamente, porque siempre hay una posibilidad de reescritura. Es decir, hay una política de la escritura de la historia que siempre se trata de volver, acaso benjaminianamente, a abrirle el sentido a una historia cerrada para poder divisar aquello que quedó afuera. Por último, creo que es central entonces el interrogante sobre lo escritural. Lo escritural es decisivo siempre, pero sobre todo aquellos que son vencedores no pueden prescindir de una práctica tan milenaria y tan apasionante, como a la vez tan política como la práctica de escritura. Adriano, gracias. Me parece que resumió mucho de lo que vinimos como trabajando a lo largo del programa, ¿no? Tremendo. Sobre todo en este último punto me quiero detener en lo escritural, porque es cierto, ¿no? Digamos que, como decía Adriano, digamos, la historia posibilita entonces, en tanto está abierta, volver siempre a recuperar otras versiones que por algo quedaron desarticuladas. Sin embargo, digamos, este ejercicio se puede dar desde la escritura, desde el testimonio. Es clave el testimonio, porque el testimonio no deja de ser un texto, y un texto es siempre un horizonte abierto de interpretaciones. De ahí, digamos que de un mismo testimonio, no es solo ir a buscar los testimonios violentamente incendiados, sino que a veces en el testimonio, digamos, oficial que permanece, casi como una especie de, digamos, en ese testimonio casi como algo reprimido, eso iba a decir, está ahí presente lo que uno no quiere escuchar. Muchas veces las voces acalladas de la historia están hablando en el testimonio del vencedor, ¿no? Cuando Benjamin dice, todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de la barbarie, no es solamente porque los que sobrevivieron como documentos, finalmente, son los documentos de los vencedores, y hay otros que directamente fueron destruidos, sino porque el mismo ejercicio por el cual una voz, ¿no? se establece, supone en ese mismo ejercicio el acto de violencia de imponer una única versión por sobre el resto, ¿sí? Es también
comillas, una barbarie sostener una idea monocromática de la cultura. Demasiado humano. Salirse de control. Bien, último bloque de Demasiado Humano. ¿Qué haces, Mariana Collante? Hola, ¿qué tal? A ¿Cómo la andas, audiencia bien? en general. ¿Qué? A la audiencia en general. Ah. A todos nosotros. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien. En el espacio auspiciado por el Grupo Planeta, hoy presentamos Personas Decentes, ¿sí? Personas Decentes de Leonardo Padura, aquí lo vemos, editado por Tusquets, ¿sí? Un sello del Grupo Planeta. La mejor de las novelas de Mario Conde, el asesinato de un ex dirigente cubano en el momento de máxima efervescencia en Cuba con la visita de Barack Obama. Mirá qué novelaza, ¿eh? Uh-huh. Personas Decentes de Leonardo Padura. Acá está el libro que presentamos hoy. La Habana, 2016, un acontecimiento histórico sacude Cuba. La visita de Barack Obama en lo que se ha llamado el deshielo cubano, la primera visita oficial de un presidente estadounidense desde 1928. Acompañada de eventos como un concierto de los Rolling Stones y un desfile de Chanel, ponen patas arriba el ritmo de la isla. Por eso, cuando un ex dirigente del gobierno cubano aparece asesinado en su apartamento, la policía, desbordada por la visita presidencial, recurre a Mario Conde para que eche una mano en la investigación. Conde descubrirá que el muerto tenía muchos enemigos, pues en el pasado había ejercido de censor para que los artistas no se desviaran de las consignas de la revolución, y que había sido un hombre déspota y cruel que había acabado con la carrera de muchos artistas que no habían querido plegarse a sus extorsiones. Cuando unos días después se encuentra un segundo cadáver asesinado con el mismo método, Conde deberá descubrir si las dos muertes están relacionadas y qué hay detrás de estos asesinatos. A esta trama se suma una historia que escribe el protagonista situada un siglo antes. Me encanta ese juego, ¿no? Cuando La Habana era la Niza del Caribe y se vivía pensando en el cambio inminente que produciría el cometa Halley. Un caso de asesinato de dos mujeres en La Habana Vieja destapa la lucha abierta entre un hombre poderoso, Alberto Giarini, refinado y de buena familia, capo de los negocios de juego y de prostitución, y su rival Lotot, un francés que le disputa la preeminencia. El desarrollo de esos hechos históricos tendrá conexión con la historia del presente de un modo que ni el propio Mario Conde, el protagonista, sospecha. Leonardo Padura nació en La Habana en 1955, es un escritor, periodista y guionista, reconocido por sus novelas policiales del detective Mario Conde, traducidas a muchísimos idiomas, y autor de muchas otras obras como La novela de mi vida, El hombre que amaba a los perros y Herejes, entre otros de sus títulos. Muy interesante. Está bueno. Está bueno, y yo traje algo, porque nunca coordinamos nada, pero acorde. Mira, entonces coordinamos. Hay una sincronicidad subconsciente. Exactamente. Tenés que confiar. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo traje a Alejo Carpentier. ¡Alejo Carpentier! ¡Alejo Carpentier! ¡Alejo Carpentier! Tiene fans. Fue uno de los primeros autores que leí a los 14, 15 años, casi me pego un tiro en los huevos. No sé si por bueno o por malo. Un embole. Por embole. Pero después le fui descubriendo como lo que me pasa con el barroco, claro, que, digamos, me resulta muy expulsivo hasta que me doy cuenta que lo mío es lo expulsivo, ¿entendés? Es como, entonces me quedo ahí, ¿viste? Es como una paja. Me quedo como regodeándome con la lectura, digamos, barroca, ¿no? Bueno, entonces... ¿Te gustó todo lo que dije? Me encantó. Ay, sí, porque sí, no... El reino de este mundo, librazo. El reino de este mundo es un libro, pero no es tan barroco, un poquito. Este no es tanto. Este va más, apunta a lo que él creó como lo real maravilloso, ¿no? Ese concepto que él defendió hasta sus últimas consecuencias, de otros como el realismo mágico lo quiso diferenciar. Bueno, ¿y de qué habla? Y qué tiene que ver con todo lo que dijiste, sobre todo en la primera parte de este programa, de una historia de esclavos, ¿no? Claro. De la historia, el protagonista es Tinoel, que es un esclavo en Cuba, más o menos en la segunda parte del siglo XIX, donde en un compañero de él, que es más grande y que está muy relacionado con las raíces, está todo el tiempo tratando de recuperar todas las tradiciones
que vienen de África, también que es esclavo, que se llama Macadam. En un momento tiene un accidente, le cortan un brazo, entonces le dicen, bueno, vas a hacer tareas menores. Y entonces él se dedica medio a juntar semillas, a ver el tema de las plantas, ¿no? Y en un momento aparece envenenada todo un ganado y la idea de que Macadam, ¿no? Con toda esta tradición y con todos estos cuentos y con toda la mística que ya empieza a construirse, dice, bueno, hay que construir un reino de esclavos, pero sobre las ruinas de los blancos. Y todos decimos, bien, Macadam, vamos, te acompañamos, Macadam. Bueno, pero bueno, voy a contar. Si no hay pero, no hay... Claro, y así sería facilísimo, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, la hacemos y sale perfecto. Bueno, no sale tan bien, pero bueno, no importa. El tema es que Macadam, su mística, también empieza como a roer, digamos, todas las otras, a los otros esclavos, ¿no? Como que si hay alguna actuación de algo, dicen, bueno, el espíritu de Macadam me ha tomado y entonces me hago rebelde por esto, ¿no? Como que funciona también como dispositivo de la rebeldía. Bueno, y en un momento a él lo atrapan a Macadam. Él se escapa y no desaparece. Saben que está, lo quieren matar, obviamente, los blancos lo quieren matar, y aparece en una fiesta, lo capturan, lo prenden fuego, pero los esclavos dicen, ustedes los blancos no lo van a ver más, pero va a estar en nosotros siempre. Escucha, me estás contando el final, ¿no? No, porque pasan más cosas, más o menos. Igual es para leerlo, digamos. Sí, no es que te voy a spoilear un libro que se escribió en 1950, o sea... Todo el mundo conoce ya... Y la historia de Macadam. Claro, bueno, entonces eso, ¿no? Los líderes habría que no tratar de erradicarlos. Es la enseñanza que deja. Una acá. política sin líderes. Claro. Despersonalizada. Claro. Estaría buenísimo, ¿no? Sí, bueno, pero ese espíritu continúa ahí en todos los esclavos. Bueno, también aparece la Revolución Haitiana. Claro. Hay nosotros seguimos la historia de Timonel desde que es muy joven hasta que es muy grande, entonces vamos viendo como parte. Entonces ahí se configura lo real maravilloso, ¿no? Toda esta cosa exuberante. Y es un libro corto. Barroca, qué sé yo, y a la vez hechos que han pasado históricos. Total, esa mezcla está buenísimo. Así que... El siglo de las luces leí yo. Ese. No sé lo lo que era. leí. Las primeras 20 páginas. ¿Te lo dieron en el colegio? No, era un idiota yo, básicamente. No, pero viste que a veces agarrás libros y agarrás lo que fue agarrás. como la explosión del realismo mágico en el retorno de la democracia, entonces estaba García Márquez. Bueno, obvio. pero García Márquez me parece más insoportable, perdón. Sí, yo coincido, a mí me gustó más Carpentier. Totalmente. Pero me resulta más pesado y por eso me resulta más interesante. Digamos. A mí me pasa al revés, yo no lo soporto a García Márquez, perdón. Sí. Y gran declaración de Mariana Collante, No ¿sí? Nunca van a hacer un curso con ella sobre García Márquez. No, lo leí porque, bueno, hay que leerlo, pero bueno, preferiría no hacerlo, diría. Diría un amigo. Bueno, gracias, Mariana. De nada. Se nos fue el programa, ¿sí? Otro lunes aquí en la Futurock haciendo Demasiado Humano. Gracias a todos, Lautaro Monzani, Malena Amra, Sofi Cornell y Mariana Collante en la producción del programa. Nos vemos el lunes que viene. Esto es Demasiado Humano en la Futurock. Demasiado Humano. Salirse de control.